Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros alumnos. Eh, Nosotros somos el grupo número 3. Estamos conformados por Ma- eh, Luisa Fernanda Centeno, Jessica Rivas y María de los Ángeles y su servidor, Carlos Ochoa. A nosotros nos corresponde hablar sobre el segundo registro de la propiedad, la cual lo haré brevemente en caso de que ustedes no me comprendan algún tema, tengan alguna duda, pues que lo realicen posteriormente al ver este video y asimismo en el momento preciso. El segundo registro de la propiedad tiene su fundamento legal y su definición en el artículo 1124 del Código Civil, que dice eh, que es una entidad pública que tiene por objeto la inscripción, anotación eh, y cancelación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes muebles e inmuebles identificables, con excepción de las garantías mobiliarias que también tienen su propio registro y su propia normativa. Así brevemente, el segundo registro de propiedad pues, está ubicado en el departamento de Quetzaltenango, que se domina actualmente como el segundo registro de propiedad, y el cual fue fundado mediante acuerdo gubernativo 18 de junio, 19 de junio de el año 1877, durante el gobierno del general Justo Rufino Barrios, quien era oriundo de la región. El segundo registro de propiedad en épocas anteriores era conocido como el registro del occidente y más reciente como el segundo registro de la propiedad eh, inmueble. Sin embargo, en los años 70 se decidió omitirle la palabra inmueble, esto a efecto de que quedara claro de que podían inscribirse tanto bienes muebles como inmuebles plenamente identificables, tal y como lo relata el artículo 1124 del Código Civil. Asimismo, pues su estructura orgánica y funcional, la estructura orgánica y funcional del segundo registro de la propiedad, pues está organizado según la investigación que realizamos, pues está organizado con una estructura orgánica y funcional similar al registro general de la propiedad. Está liderado por un registrador titular, eh, así como un registrador sustituto, eh, que el registrador titular es nombrado por el presidente de la República de Guatemala, así como el secretario general, registradores auxiliares, operadores y demás personal que sea necesario para el funcionamiento de la institución. Asimismo, deben llenarse los mismos requisitos, ya que analizados para el personal del Registro General de la Propiedad. El registrador titular del segundo registro de propiedad forma parte de la Comisión Nacional Registral y en ese orden de ideas tiene un papel importantísimo para las decisiones de modernización y desarrollo de los registros de la propiedad en Guatemala. En cuanto a su régimen económico, que pues ellos dependen únicamente de su propio presupuesto y su fuente de ingreso, que radica exclusivamente en los que se originan en la aplicación de arancel para el registro de propiedad. En cuanto al segundo registro de propiedad, tiene conocimiento, como ustedes lo saben, y como estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, eh, pues el segundo registro de propiedad tiene o conoce de determinados departamentos, las cuales son el departamento de Quetzaltenango, Retaluleu, Suchitepeques, Totonicapán, Huehuetenango, Sololá, Quiché y San Marcos, que son 8 departamentos, eh, que también pues ya el Registro General de la Propiedad conoce de sus determinados departamentos. Pues la naturaleza jurídica del Registro General de la Propiedad, pues en cuanto a su análisis, ya que lo encontramos también primeramente fundamentado en el artículo 230 de la Constitución Política de la República de Guatemala y posteriormente en el cuerpo legal del Código Civil,
en su artículo 1124 en adelante, pues haciendo el análisis que la naturaleza jurídica del derecho registral es de carácter, perdón, es de carácter público, eh, ya que refiriéndose en el segundo párrafo que preceptúa del artículo 1124, preceptúa que son públicos sus documentos, libros y actuaciones. Asimismo, en cuanto a su normativa, general, esto encuadra en el artículo 230 de la Constitución Política de la República de Guatemala, eh, en los artículos de 1124 en adelante del Código Civil y también en el Acuerdo Gubernativo 30-2005. El Acuerdo Gubernativo 30-2005, pues tiene por objeto regular la forma en que los registros de la propiedad desarrollarán sus actividades y prestarán los servicios que conforme a la ley les corresponde, se organizan, funcionan y rigen por la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Civil, las disposiciones de otras leyes, el presente reglamento y otros acuerdos. En cuanto a el registro, segundo registro de la propiedad, debe llevar a cabo o debe de contar con ciertos libros, las cuales son el libro de entrega de documentos, de inscripciones, que es el segundo, el tercero de cuadros de estadísticos y el cuarto de índices por orden alfabético de apellidos de los propietarios y poseedores de inmuebles. En cuanto a los hechos y contratos objeto de inscripción, en cuanto a esto, pues lo podemos encontrar en el artículo 1125 del Código Civil, que pues regula que en el registro se inscribirán los títulos que acrediten los dominios de inmuebles y los derechos reales impuestos sobre los mismos, los títulos traslativos de dominio de los inmuebles y en los que se constituya, reconozca, modifiquen o extingan derechos de usufructo, uso, habitación, patrimonio familiar, hipoteca, servidumbre y cualesquiera otros derechos derechos reales sobre inmuebles y los contratos de promesas sobre inmuebles o derechos reales sobre los mismos. En cuanto a esto, si lo relacionamos con los principios, este artículo 1125 lo vamos a relacionar con el principio de inscripción. En cuanto al artículo 1124, vamos a relacionarlo con el principio de publicidad. Son muchos los objetos los objetos de inscripción en este registro, la cual no puedo mencionar todo en virtud de que tengo o se tiene determinado tiempo para poder realizar esta exposición. Asimismo, pues todo lo que correspondan o inscripciones relacionadas a bienes inmuebles deben de ser aquellos que correspondan a las circunscripciones departamentales de Quetzaltenango, San Marcos, Suchitepeque, Huehuetenango, Retaluleu, Quiché, Totonicapán, Sololá. Estos departamentos, pues, en cuanto a su inscripción, deberán ser inscritos en el segundo registro de propiedad, debiendo atender al lugar de celebración del contrato de origen de inmatriculación del bien. En cuanto a la aplicación y uso de tecnología, se dice que desde el año de 1988 el segundo registro de la propiedad entró en una etapa de modernización luego de una historia de más de 100 años de utilizar el sistema tradicional de libros físicos. Esto se complementó y se modernizó. El avance fue un poquito lento. No es sino hasta el año 2006 que el segundo registro de propiedad tiene un despliegue total en lo que ha modernizado o de la modernización, perdón, a tal punto que ya las inscripciones en su totalidad se verifican de manera electrónica. Ya se escanearon los libros físicos y se firmó en el 2007 un convenio con el Registro General de la Propiedad,
relacionado con una alianza registral en línea, en la cual consiste en brindar el servicio de ventanilla para presentación y devolución de documentos. Brevemente, pues puedo mencionar que en cada sede departamental o cabecera departamental hay una ventanilla especial para devolución y entrega de documentos. En este caso, pues en Mazatenango se ubica a un costado del cuartelón o el Parque Central de Mazatenango. En cuanto a los principios que rigen al segundo registro de propiedad, podemos mencionar el principio de especialidad. Este principio de especialidad pues no es más que exige o es el que exige determinados requisitos en cuanto a su inscripción. Por ejemplo, que en el momento de que se asiente la inscripción, deben de aparecer la finca, que es la base física de la inscripción, el derecho, que es el contenido jurídico de las mismas, y el titular, puesto que los derechos reales que se inscriben en el registro deben de ser ejercidos por una persona indispensable individualizarla. El principio de consentimiento consiste en que para llevar a cabo la inscripción, esta debe basarse en el consentimiento de la parte perjudicada en su derecho y el adquirente, y como solo puede consentir el que puede disponer, solo puede consentir el verdadero titular. Relacionándolo con los artículos, en el principio de consentimiento pues lo encontramos en el artículo 1127 del Código Civil. El principio de tracto sucesivo, en cuanto a pues se le conoce también como de tracto continuo. Es un principio de sucesión, de ordenación, es un derivado del principio de consentimiento, por el que el titular queda protegido contra todo cambio consentido por él o no consentido por él. Este principio lo encontramos en el artículo 1130 del Código Civil. También podemos encontrar el principio de publicidad. Este refiere a que el registro ha de revelar la situación jurídica de los inmuebles y de toda persona, sea o no tercero registral o interesado. Tiene derecho a que se le muestren los asientos registrales y de obtener constancias relativas a los mismos. Se dice que hay tres clases de publicidad. La primera es, son doctrinarias. La primera es publicidad material, la cual consiste en la exhibición de los asientos registrales a cualquier persona que lo solicite. La segunda forma es de publicidad de forma formal, o publicidad formal, perdón, es la que emana de las certificaciones, informes o copias autenticadas. Y la tercera, publicidad frente a terceros. La publicidad está dirigida a terceros para que todo acto o contrato surta efectos frente a sí mismo, los contratos sobre inmuebles o derechos reales. El principio de publicidad lo podemos encontrar en el artículo 1124 del Código Civil. El principio de inscripción: para que un asiento de anotación produzca sus efectos debe constar en folio real en el libro correspondiente del segundo registro de propiedad. De esta manera el acto inscrito surte efecto frente a los terceros. Asimismo, la solicitud de inscripción en el registro no se realiza de oficio, es un acto potestativo o rogativo. Este principio lo podemos relacionar con el artículo 1125 del Código Civil. Asimismo, pues menciona sobre el principio de rogación, que este es otro principio. El principio de rogación no es más que la voluntad que tiene la parte interesada de acudir ante el registrador a solicitar a que se inscriba. El registrador no puede actuar de oficio. El principio de rogación lo podemos también tenemos el principio de prioridad. Este principio prohíbe a que puedan existir dos o más títulos contradictorios. Este es el que comúnmente le conocemos como primero en registro, primero en derecho. Y esto lo encontramos en el artículo 1141 del Código Civil. Asimismo, el principio de legalidad. Este principio impide el ingreso de registro de títulos inválidos o imperfectos.
y asimismo contribuye a la concordancia del mundo para que pueda ser legal, es decir, que llene todos los requisitos correspondientes en cuanto al instrumento público que ha de inscribirse que llene todas las características y todas las formas de ley. Asimismo, en cuanto a los medios, de impugnación, estos medios de impugnación es la forma en que el interesado pueda hacer valer o pueda, en otras palabras, recurrir ante una negación que se tenga por parte del registrador. Es una petición, en pocas palabras, por escrito y un medio legal para controlar los actos que el registrador general, o valga la redundancia, del segundo registro de la propiedad, que actúa con exceso de poder, con un procedimiento establecido para ser reconocido por un órgano jurisdiccional. De acuerdo al análisis realizado, se concluye que la palabra ocurrir es sinónimo de ocurrir o recurrir. En este caso, pues, el medio de impugnación sería, en este caso, pues, el de ocurso, el cual se plantea a través de la vía incidental ante el juez de primera instancia del ramo civil de la circunscripción departamental donde tenga su sede el registro. Esto a través de la vía incidental, que lo regula la ley del organismo judicial. Asimismo, la ley del organismo judicial, en los artículos del 135 al 140 de la ley del organismo judicial. ¿Quiénes son los legítimos para interponer este recurso? Tal y como lo establece el artículo 1164 del Código Civil, pues las personas o el interesado, quien es el sujeto legitimado para interponer el concurso en contra del registrador de la propiedad. ¿Contra qué procede el ocurso? Procede contra la denegatoria, la suspensión, la cancelación y la inscripción de documentos. Relativamente, pues, también se establece la forma en que cómo opera el segundo registro de propiedad en cuanto al procedimiento de inscripción y expedición de los documentos, según el acuerdo gubernativo 30-2005. En su artículo 18 establece que corresponde a la Secretaría General darle ingreso a los documentos para su trámite en el instante de la presentación de dichos documentos o títulos, que se le da ingreso a través de una máquina de control para hacer valer el principio de prioridad. Como les mencionaba, primero en registro, primero en derecho, en pocas palabras, ¿a qué se refiere este principio de prioridad? Se marcará la fecha y la hora exacta de su recepción y número que le corresponda, expidiéndole al interesado un recibo en el que hará constar el número que se le asignó en la cantidad depositada en cuenta de honorarios. 2. Las inscripciones hipotecarias y prendarias expresarán las condiciones a que estén sujetos los créditos, el importe de la obligación garantizada y el plazo. 3. Luego se hará la inscripción en el libro de entrega de documentos con su número correspondiente. 4. Para el resguardo de la información, se tomará una copia electrónica escaneando el documento original, la que quedará archivada en el sistema de cómputo. 5. El secretario general del registro hace la distribución del trabajo entre los operadores y certificadores, anotando en el libro de entregas
la clave que corresponda a cada quien para que operen el orden de su ingreso. El operador recibirá los documentos para conocimiento quien está obligado a asentar el libro en el libro correspondiente si es que procede la operación, de lo contrario se rechaza o se suspende y será responsable ante el registro de su custodia de los timbres, papel sellado y demás atestados que contengan. Cuando se utilice la forma electrónica para operar, la Secretaría conservará el documento original. Los operadores expedirán los documentos operados al Departamento de Contabilidad, las certificaciones y cualquier otro documento que cause honorarios. En cuanto a esto, pues únicamente es la forma en la que se opera y se expiden ante el registro general, segundo registro general de la propiedad, ante el segundo registro de la propiedad. Eh, en este caso, pues sucede que está en el departamento de Quetzaltenango. Bueno, compañeros, me pasé un poco de la hora o el tiempo estipulado para la realización de la exposición. Sin embargo, esperando que su comprensión ante tal nerviosismo y en caso de cualquier duda, consultarlo al momento posterior de ver este video. Esperando que todos estén bien. Un abrazo. Saludos, licenciada. Feliz tarde.